Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que genera muchas confusiones entre los estudiantes del inglés. Y me refiero al uso del verbo cuando termina en ing. En inglés nos vamos a encontrar usualmente algunos verbos que tienen la terminación ing. Por ejemplo, en el caso del verbo work, podemos encontrarlo en algunas oraciones en la forma working. Sin embargo, este uso del verbo, esta forma del verbo, no suele tener, digamos, significados ni usos constantes. Es decir, cuando nos encontremos un verbo que termina en ing, no siempre va a significar lo mismo. Para eso tenemos que identificar tres momentos distintos para saber en qué contexto nos encontramos y por ende saber cuál es el significado de ese verbo que termina en ing y también para saber cómo poder usarlo en esos casos concretos. El primero de estos casos va a ser cuando el verbo que termina en ing haga las funciones de verbo en infinitivo. Esto significa que será un verbo que no está conjugado. Por ejemplo, en español sabemos que los verbos en infinitivo terminan siempre en AR, ER y ER. Como por ejemplo, caminar, correr o partir. Ya en otro momento platicamos sobre la forma infinitiva de los verbos. En la descripción del video voy a dejarles el vínculo correspondiente por si les interesa saber más al respecto. Pero por ahora únicamente concentrémonos en que cuando encontremos un verbo en forma ing que esté precedido por otro verbo que sí esté conjugado, es muy probablemente que este verbo ing esté haciendo las funciones de un verbo en infinitivo. Vamos a poner un ejemplo. I always enjoy cooking. Aquí podemos ver cómo el verbo que termina en ing está precedido de otro que está conjugado. En este caso el verbo enjoy, disfrutar. Yo siempre disfruto cocinar. En este caso podemos ver que el verbo en ing sí hace las funciones de verbo en infinitivo, como el equivalente en español, cocinar. Yo siempre disfruto cocinar. I always enjoy cooking. Ahora, aquí es importante señalar que no todos los verbos que conjugamos van a ser seguidos por un verbo en infinitivo en su forma ing. Únicamente ciertos verbos pueden seguir este patrón y en la descripción del video les voy a dejar un vínculo para que puedan acceder al listado completo de estos verbos que pueden seguirse de otro en forma infinitiva con el ing. El segundo momento en el que vamos a encontrar verbos que terminan en ing es cuando este verbo con esta terminación hace las veces del gerundio. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque el gerundio en inglés es muy diferente del gerundio en español. En español el gerundio es cuando el verbo tiene una terminación ando, yendo. Por ejemplo, corriendo, brincando, caminando, bebiendo. Sin embargo, en inglés el gerundio no es necesariamente una función verbal, sino es una palabra que termina en ing, que se construye a partir de un verbo, pero que va a hacer el trabajo de un sustantivo. Recordemos que los sustantivos, gramaticalmente hablando, son el tipo de palabras que nos ayudan a nombrar a personas o cosas. Por ejemplo, el carro. Carro es un sustantivo porque nos está ayudando a nombrar a aquello que sabemos que es un carro. Mi nombre, Marco. Marco es un sustantivo porque nombra a la persona, me nombra a mí. Celular. El celular, aparato con el que hablamos, es un sustantivo porque nombra a aquello que estamos utilizando para comunicarnos. Entonces, en el caso del inglés, el gerundio es un sustantivo que se construye a partir del verbo y con la terminación ing. Por ejemplo, en el caso de singing,
podemos ver que se construye a partir del verbo sing, cantar, y la terminación ing. Pero no es un gerundio como lo entendemos en español. No significa cantando, sino significa el sustantivo, la acción de cantar. En este caso, el canto, es decir, un sustantivo. Vamos a poner algunos ejemplos. He enjoys Tyler's singing. Él disfruta del canto de Tyler. Aquí podemos ver cómo signing está haciendo las funciones del sustantivo, es decir, está nombrando el tipo de canto, el canto de Tyler. Y el verbo propiamente es enjoy. Él disfruta del canto de Tyler. Ahora bien, como el gerundio en inglés hace las funciones de sustantivo, también podemos usarlo como el sujeto de la acción de nuestra oración. Por ejemplo, cycling is fun. En este caso, cycling significaría el ciclismo. El ciclismo es divertido. Finalmente, la tercera forma en la que vamos a encontrar un verbo en terminación ing va a ser cuando éste esté haciendo las funciones del presente participio. Aquí lo importante es comprender que en inglés el presente participio hace las funciones de lo que nosotros entendemos en español por gerundio, es decir, cuando el verbo termina en ando, yendo. Vamos a ver un ejemplo de este caso. The children are watching television. Los niños están mirando televisión. En este caso podemos ver cómo el verbo watch con su terminación ing está haciendo las funciones de lo que en inglés se llama presente participio y que en español conocemos como gerundio, es decir, la terminación ando, yendo, mirando. Los niños están mirando televisión. Y esta forma la vamos a reconocer porque siempre va a estar precedida de un verbo que va a denotar un tiempo continuo, es decir, aquello que ocurre al momento de expresar la oración. The children are watching television. Los niños están viendo televisión, la están mirando en este momento, al momento de hablar. Entonces podemos notar cómo la forma es continua. Esto en inglés, gramaticalmente hablando, es el presente continuo. Entonces, a manera de resumen, cuando encontremos un verbo que termine en ing, va a poder significar una de tres cosas. La primera es cuando hace las veces de un verbo en infinitivo, es decir, cuando no está conjugado. La segunda es cuando hace las veces del gerundio. Ojo con esto, no es lo mismo el gerundio en inglés que en español, ya lo explicamos. Y la tercera es cuando hace las veces del presente participio. Bueno amigos, no me resta más que agradecerles como siempre el tiempo que se tomaron para ver este video, que le puedan dar like, por supuesto compártanlo en sus redes sociales porque finalmente el conocimiento es cosa de todos. Suscríbanse al canal y claro, activen el icono de la campanita para poder recibir notificaciones cada que tenemos nuevo material.